En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Son pocas las ocasiones en las que uno tiene la oportunidad de charlar con alguien como el invitado que nos acompaña esta semana. Por eso, querido oyente, si en estos momentos estás dudando si cambiar de emisora, te recomiendo que no lo hagas. Aguarda tan solo unos minutos, y es más que probable que te cueste despegarte de la radio. Si eres amante de la aventura, si eres amante de la exploración, si eres amante de la historia y de los viajes, el programa de hoy es para ti. Y es que hoy visita El Dragón Invisible un auténtico explorador. Uno de los últimos, dicen algunos. Un aventurero que sin apoyos y solo con su mochila y sus medios se abre camino por este planeta, aventurándose en remotos y peligrosos lugares, algunos de los cuales nunca había pisado nadie. Motivado por el afán de descubrir, de viajar, de aprender, de superarse a sí mismo, nuestro invitado de esta semana ha cruzado las fronteras del miedo y ha salido de esa zona de confort que en demasiadas ocasiones no nos deja ver más allá. En su búsqueda ha ido tras historias que desafían lo hasta ahora conocido o aceptado. Y es de esas historias, de su experiencia tras ellas, de sus logros, de sus anhelos, de sus fracasos, de lo que queremos hablar con él esta semana. Así, gracias a la magia de la radio, hoy viajaremos a la selva amazónica en busca de ciudades perdidas, abriendo el camino a machetazos tras la pista de yacimientos arqueológicos todavía ocultos. Nos sumergiremos en las aguas de la isla más remota de Japón, explorando las entrañas de una misteriosa pirámide sumergida. Descenderemos a los enigmáticos cenotes mayas y mucho más en una aventura que os prometemos fascinante. Preparad, pues, el equipaje. Comenzamos. Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Esta semana en El Dragón Invisible os invitamos a un viaje diferente. Si bien los periplos en busca de lo insólito son marca habitual de la casa, en esta ocasión iremos mucho, pero mucho más allá. Hoy vamos a recorrer el Amazonas en busca de la ciudad perdida de Paititi. Nos encontraremos increíbles petroglifos. Nuestro asombro será mayúsculo cuando nos plantemos ante el gigantesco rostro grabado en piedra de Inca Koc. Tal vez os estéis preguntando ya de qué trata todo esto, ¿verdad? Pues paciencia, aún hay más. Tras la exuberante Amazonia nos sumergiremos en aguas niponas, donde yacen, desde hace milenios, las enigmáticas ruinas de Yonaguni. Desde ahí nos iremos lejos, muy lejos, a Groenlandia, en busca de algunos vestigios vikingos. E incluso chapotearemos en los peligrosos cenotes mayas, escudriñando restos naturales de carácter muy humano. Todo ello de la mano de un guía de excepción que lleva años explorando tierras sin nombre. Llevo años explorando tierras sin nombre. No es científico, no es arqueólogo. No soy científico, no soy arqueólogo.
Solo alguien que busca respuestas. Solo alguien que busca respuesta. Como tú, como nosotros. Su nombre es Diego Cortijo. Soy Diego Cortijo y esta es mi búsqueda. Y esta es su búsqueda. Pues como habéis escuchado, como adelantábamos, hoy tenemos un programa muy especial. Nos vamos a recorrer el mundo, pero de una manera diferente, con un invitado de auténtico lujo, al que desde luego pues es todo un honor recibir en el Dragón Invisible, alguien que lleva tantos kilómetros, tantas aventuras y tantas experiencias a sus espaldas. En primer lugar, ¿qué tal? Bienvenido, David. Bien hallado, Jesús. Pues un placer poder estar de nuevo en el Dragón Invisible, además con alguien que conocemos desde hace mucho tiempo y que se ha pateado no solamente montones de kilómetros, sino muchos lugares absolutamente inhóspitos. Un explorador de la cabeza a los pies. Hay quien dice que es el nuevo Miguel de la Cuadra Salcedo. Él es miembro de la Sociedad Geográfica Española y fíjate, se ha llegado alto en lo que respecta a lo mediático, que tiene su propio programa. El programa se llama La Búsqueda de Diego Cortijo y está con nosotros. Diego Cortijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Pues encantados de estar aquí con dos maestros como vosotros. Bueno, la verdad es que eso de maestros, hablando contigo, Diego, a nosotros se nos queda... Es complicado, pero aprendemos como buenos alumnos, además de libros tan interesantes como Explora. Efectivamente, editado por Sidonia, un libro en el que además pues da una serie, aparte de recorrer el mundo, ¿no?, en cierto modo, y contarnos sus aventuras, da una serie de consejos para aquel que quiere iniciarse en algo tan bonito y a la vez pues motivador como explorar, nunca mejor dicho, ¿no?, como se titula el libro. Efectivamente, es un honor estar con Diego, responsable, como decíamos, de este programa, La Búsqueda de Diego Cortijo, que se ha podido ver en la cadena Cero, se puede seguir viendo para todos aquellos que dispongan de paquete básico de Movistar Plus. Bueno, y en YouTube están los programas subidos, los sube la propia cadena, ¿no? Cero los sube, por lo menos algunos de ellos están seguros. Sí, la cadena ha subido el primero completo, el que es, como sabéis, también mi viaje más ambicioso, mi proyecto que tiene más recorrido, que es esas expediciones en la selva de Perú. Y ese capítulo completo lo puede ver todo el mundo a través de YouTube, un poco para picar, ¿no?, a los espectadores para que sigan viendo el canal. Y además que seguro que si lo ven, pues yo creo que se van a quedar enganchados porque es de una factura impecable. Y en este caso no estamos haciendo para nada la pelota, es la verdad, ¿no, David? Es la pura verdad, son 4 programas, 4 deleites catódicos absolutos, protagonizados por nuestro protagonista de hoy. Diego, ¿cómo surgió esta idea de la búsqueda de Diego Cortijo? Cuéntanos un poco ese periplo hasta llegar a, bueno, pues a cristalizar un proyecto de esta envergadura y de estas características. Pues mira, esto, como vosotros muy bien sabéis, y sobre todo David, que ha seguido el recorrido de lo que he intentado arrastrar tantos años, ¿no?, ahí en la selva de Perú, pues yo me vi un año desesperado buscando financiación para poder seguir explorando en esa selva. Yo me encontraba muy cerca de encontrar un sitio arqueológico, estábamos ya seguros prácticamente de la ubicación del lugar, y en una de estas pues mandó un email y me pongo en contacto con una productora, en este caso 93 metros, que sabía que hacía documentales y había trabajado en la selva amazónica. Y bueno, pues surgió con el tiempo la idea en torno a los temas que ellos trabajaban, temas clandestinos, casi se llamaba su programa, pues querían hacer un documental alrededor del saqueo de tesoros de los huaqueros en Perú, y pues un poco para dar la otra cara de esa historia, hablar de cómo algunos tratábamos de preservar esos lugares, organizando expediciones para ubicar sitios arqueológicos, y ahí es donde surge mi conexión con esta productora, que entonces estaba trabajando para Discovery Channel, y pues me veo envuelto en una expedición de las mías con un equipo de producción de televisión. Y es cuando, pues de alguna manera, de esto que tiene el viajar juntos, pues ese espíritu aventurero, esas expediciones, pues se contagia.
y yo tenía en la cabeza no solo lo que hacía en Perú, sino las expediciones que había hecho, la forma de viajar que tenía al final, y eso pues lo hicimos de alguna manera, lo materializamos en esa idea de un formato de televisión, pues que al final Movistar lo ha hecho posible, ¿no? Diego, te han descrito, ya hemos presentado un poco tu currículum, ¿no? Pero como una especie de moderno explorador. Aparte de este proyecto, ¿cómo surge, ¿no? la idea de embarcarse en las aventuras que te embarcas, muy complicadas a nivel físico, también a nivel mental, muy agotadoras, pero al final siempre está ese germen, ¿no? Que te anima a ir más allá, a ir a más. ¿De dónde surge esta pasión por la búsqueda, por la exploración, por meterse en aventuras que desde luego, pues los que vemos el programa desde casa o leemos tus trabajos desde casa decimos, es increíble lo que haces? Bueno, yo tampoco es que me considere ni un gran deportista, ni un tío físicamente especialmente preparado para algunas situaciones. Lo que pasa es que, bueno, como seguramente igual que vosotros, pues me apasionan ciertos temas, y a veces para estas cosas pues uno tiene que ir a los lugares, y cuando quieres dar un pasito más allá y no quedarte en lo que sale en los libros, pues a veces te tienes que meter en sitios pues los que muchas veces no estás ni preparado. Permíteme, Diego, dices ir a los lugares, ¿pero qué lugares? Claro. Sí, ¿no? Y más sobre todo ahora con la televisión, ¿no? Que eso es la maravilla de la tele, que te da la oportunidad de iniciar investigaciones o de ir a sitios que de otra manera sería imposible y que seguramente no hubiera hecho en la vida. Y que permite filmar desde unas perspectivas con drones que hace a lo mejor 10 años hubieran sido total y absolutamente impensables también, ¿no? Es que yo alucino con el tema de los drones hoy día. Aparte de que a nivel de televisión, si ya no tienes drones ya no eres nadie, pero aparte de eso, efectivamente nos está abriendo una cantidad de posibilidades brutales, incluso para la exploración, ¿no? Es que si no, habría que meter un helicóptero ahí, y no estoy exagerando, habría que meter un helicóptero para hacer esos planos aéreos. Claro, es que lo que antes se hacía con unos presupuestos prácticamente de instituciones públicas y con grandes helicópteros, ahora con pequeños drones, apenas unos kilos que podemos cargar, es que no os imaginéis dónde hemos subido los drones, ¿no? Bueno, lo podéis ver después de los programas, ¿no? Luego nos contarás a dónde los habéis subido literalmente, porque nosotros vemos dónde graban los drones, pero no dónde los metéis. Sí, ¿no? Y yo tengo muy, muy viva la imagen de esas caminatas por la selva, cargados con las cazuelas, con las cajas de estancas de los drones, con todo subiendo piedras arriba por la selva, y digo, ¿pero dónde vamos? Porque al final, te guste o no, es la otra cara, ¿no? De esto de la televisión, tienes que llevar demasiados cacharros, más gente de la que a veces me gustaría muchas veces, porque claro, yo estoy acostumbrado a ir solo a estos sitios, y siempre digo que yendo solo pues se te abren las puertas de otra manera, accedes a la gente de una manera mucho más directa. Y la televisión, pues siempre al fin y al cabo, pues genera un poco más barreras, ¿no?, de cara a las personas con las que te quieres acercar, y a veces es un poco más complicado a lo que yo me encontraba, ¿no? Y ese también es el reto, ¿no? Con toda la parafernalia que a veces lleva la tele en sí, pues contar las historias de esta manera tan auténtica. Bueno, Diego, si te parece, vamos a entrar en harina, vamos a ir pues comentando muy por encima alguno de esos capítulos, porque el grueso de ellos vais a tener que descubrirlos todos los oyentes de Radio Castilla-La Mancha en ese programa, en la búsqueda de Diego Cortijo, ¿no? Diego, vamos a empezar por el final, si te parece. Hace pues muy poquito teníamos la ocasión de poder disfrutar de ese último capítulo, ¿no?, dedicado a los mayas. Y es súper interesante porque seguro que muchos oyentes han escuchado hablar de los mayas, muy probablemente bastante más fantasía y ciencia ficción que lo que hay de realidad, pero nos ofreces, digamos, la cultura maya desde una perspectiva totalmente diferente y subterránea. Cuéntanos un poco cómo planificaste esta historia y qué es lo que nos podemos encontrar en ese capítulo. Bueno, pues es que alrededor de los mayas, como tú dices, pues hay mucha historia, muchos arquetipos, ¿no?, que se han generado de una cultura pues tan icónica, pero hay muchos temas todavía interesantes y mucho material por investigar en relación a esta cultura, ¿no? Y uno de los temas que a mí siempre me llamó la atención fue ese Xibalbá, ese inframundo que se mencionaba casi como un mito, como una leyenda en las crónicas, y que estaba ahí a caballo de ser un lugar real, un lugar de peregrinación, algo mágico, ¿no? Y como sabéis, todo eso que está envuelto entre leyendas, misterios y magia, pues a mí lógicamente me llama la atención, ¿no?
Y cuál fue mi sorpresa cuando descubrí a un arqueólogo, Guillermo de Anda, mexicano, que tenía un proyecto de exploración en ese inframundo maya. ¿Y qué es lo que exploraba? Pues exploraba cuevas y cenotes. ¿Y qué son los cenotes? Pues esas son cuevas totalmente inundadas. Lo que hace de la exploración de este inframundo algo totalmente arriesgado, complicado, muy técnico y hecho para muy pocos. Y eso, claro, habría una cantidad de posibilidades de realmente encontrar sitios vírgenes donde encontrar cosas que nos hablaran realmente de los mayas, una información escondida en esas cuevas desde hace muchísimo tiempo, pero una información vital que nos hablaba de un inframundo que parecía real y que había estado perfectamente preservado en esas cuevas. Y eso es algo, me parecía un temazo increíble y que además ofrecía unas capacidades reales de exploración alucinantes. Habrá quien nos esté escuchando y piense, bueno, ¿qué hace Dragón Invisible? Que es un programa que toca temas fronterizos, temas relacionados con lo insólito, con el misterio, en ocasiones algunos temas colindantes hablando de exploración y de arqueología. Y lo que seguramente muchos de los oyentes no sepan es que hay mucho de espiritual, precisamente no solamente en toda la serie, sino en este capítulo, ¿no? Porque por un lado, para entrar a ciertos lugares hay que pedir, por medio de una serie de rituales, permiso a los dioses, y por otro, ahí yo creo que especial miedo a uno de ellos, que es el dios Chak. Cuéntanos primero quién es este dios Chak y luego explícanos un poco en qué consiste esta suerte de rituales y por qué se realizaban, Diego. Pues el dios Chak, como bien dices, es un poco el dios de la lluvia. Era el que bendecía, el que daba la fertilidad y era vital, ¿no? para el desarrollo del año, del transcurrir del año para la cultura maya, porque era al final de quien dependían para sus cosechas, ¿no? Como todos sabéis que en las culturas antiguas era fundamental conocer los ciclos estacionales, los ciclos solares, pues para la vida, y pues de eso dependía todo. Y cómo no, pues ese mundo del agua, ese mundo de las lluvias, estaba relacionado con los cenotes, porque ahí es donde se almacenaba el agua. Entonces se produce esa importancia mística y espiritual en torno a estos lugares, porque es lo que daba la vida. Y ellos, para conseguir vida, también arrojaban vida. Y eso es lo que nosotros también intentábamos investigar, si se producían allí sacrificios o no se producían sacrificios. Y es un lugar muy mágico y muy espiritual por la importancia que los mayas daban a estos lugares, porque no solo eran vitales para ellos, sino que para ellos era la entrada a otro mundo. Nos hablas de intercambiar vida por vida. ¿Nos puedes explicar a qué te estás refiriendo? Porque es algo absolutamente tremendo y que cuesta creer hoy en día, pero hay que retrotraerse a los tiempos de los que estamos hablando, ¿no? Pues tal cual lo he dicho. Ellos sacrificaban a personas, incluso lanzaban a seres vivos, a personas vivas en estos cenotes, niños, en estos en pozos, casos también, ¿no? Niños y mujeres, para tener un poco la bendición de ese dios de las lluvias, ese dios Chak, para que les bendijera con nuevas lluvias y nuevas cosechas, ¿no? De hecho, cuando te inmiscuyes, digamos, como el explorador que eres en esos cenotes, algo que es tremendamente complicado, nos explicará la dificultad que entraña algo así. Buscabas precisamente vestigios de esa suerte de rituales o de ese intercambio de vidas, ¿no? Exacto, porque piensa que el inframundo era algo que, bueno, estaba un poco en las mitologías y a raíz de estas exploraciones en ese mundo subacuático, en esos cenotes, se ha comprobado que eso era muy real, y no solo era muy real, sino que estaba muy presente en las culturas y era un factor fundamental en el desarrollo cotidiano de los mayas. Diego, estamos hablando de mundos subterráneos, en cierto modo, de inframundos, de sacrificios, pero claro, hay que ponerse en la situación de poder grabar eso y poder acceder a esos lugares. Entiendo que bastante complicado, ¿no? Sí, de hecho es una logística delicada, no cualquiera se mete allí, ni mucho menos un cámara. Y tuvimos que contar con alguien que de hecho se había especializado en el buceo en cenotes, que de por sí es una especialización dentro del buceo. Yo me tuve que preparar de hecho para estas inmersiones, porque yo he buceado desde siempre, es una actividad que me ha encantado, pero el buceo en cenotes es un buceo muy técnico, es un buceo en cuevas, es un buceo que requiere de una técnica muy exquisita y de llevar unos sistemas de navegación, de llevar todo tu material y todos tus sistemas de buceo por duplicado. Y si eso le añades, como bien dices, el grabarlo,
esa comunicación bajo el agua, esas indicaciones, cómo te colocas, sin perder de vista la línea de nylon, que es la línea que tú sigues para no perderte dentro de una cueva, pues se complica mucho la cosa, ¿no? Y a veces yo siento esa pequeña frustración de que eso es tan espectacular, eso es realmente otro mundo, y a veces es muy complicado transmitir toda esa magia y lo grandioso que son esos lugares y esos espacios desde una filmación subacuática. Diego, cuéntanos cómo es estar dentro de uno de esos cenotes, para que la gente se pueda hacer una ligera idea. Puede ser muy agobiante eso, ¿no? Es que es una sensación extraña, y no diría agobiante, porque se mezclan demasiados adjetivos allí. Son agujeros de pequeño tamaño, para que nos hagamos una idea, ¿eh? No son pozos enormes, sino que tienes, digamos, una libertad de movimientos muy relativa, ¿no? No es como bucear en el océano, es algo muy distinto. Exacto. Para que nos hagamos una idea. Hay muchos tipos de cenotes. Hay cenotes muy abiertos, en los que hay grandes cavernas, que digamos que es una gran poza en la que tú te sumerges con muchos metros de profundidad o apenas unos pocos. Hay cenotes que son sistemas de cuevas con pasos muy estrechos por los que navegar, y cada uno es totalmente diferente, y de hecho es una de las fronteras de la exploración donde hay kilómetros y kilómetros de galerías sin explorar. De hecho, el equipo de Guillermo de Anda llevan tiradas no sé cuántos miles de kilómetros de línea por dentro de estas cuevas. Pero lo espectacular de esto, y sobre todo de estos cenotes sagrados, que era donde había material arqueológico, es que normalmente tienen un acceso difícil, requieren de técnicas de escalada y hacer rápeles importantes para acceder a ellos, y toda esa logística de escalada además le tienes que añadir la logística de buceo. Entonces, descender, yo tengo, una de las experiencias que guardaré para siempre es ese descenso, por ejemplo, en uno de los cenotes que hicimos, el cenote Holtún, donde descendíamos 25 metros de cuerda. Entrabas en una bóveda, que era como entrar en una especie de sitio tenebroso, gótico, lleno de estalactitas, lleno de murciélagos. De guano de murciélagos también, ¿no? De guano de murciélago, efectivamente. Que dificulta mucho la visión, para que los oyentes hagan una idea, ¿no? Sí, pero eso nos pasó en uno de los cenotes donde tuvimos muchos problemas, que había muchísimo sedimento y fue imposible la navegación. Pero si una cosa caracteriza a los cenotes precisamente es lo prístino del lugar, lo puro que es el agua que allí se encuentra, y por eso ha preservado tanto el material. Y a veces bucear allí es como estar flotando, porque no hay ninguna perturbación en el agua. Entonces es una sensación de navegar por un sitio mágico, que a la vez inquietante, y sobre todo especial por lo que crees que vas a poder encontrar, ¿no? Uh-huh. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué encontrasteis ahí abajo? Pues nosotros íbamos con la firme intención de encontrar restos arqueológicos, material cerámico, sobre todo pruebas de esos seres humanos allí arrojados. Y encontramos vestigios de sacrificios, encontramos cerámicas, encontramos muchas ofrendas y mucho material arqueológico que habla de que ese inframundo es muy real. ¿Algún resto humano? Sí, encontramos varios cráneos. Y de hecho el arqueólogo pudo detectar en uno de los cráneos marcas de lesiones que podrían indicar claramente el sacrificio. Bueno, Diego, aquí en El Dragón Invisible animamos a todos a que se acerquen a ese último capítulo. Tengo una pregunta más sobre ello, porque se refleja muy bien en esta serie no solamente los logros, sino los fracasos, que es algo que se agradece desde el punto de vista del espectador, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos cuenten cómo el gran explorador ha conseguido algo importante, pero no nos explique cómo ha sido el camino para conseguir llegar a esa meta, y el camino normalmente es mucho más frustrante de lo que la gente cree. Esto se ve reflejado precisamente cuando intentas sumergirte en uno de estos cenotes y no encuentras nada, después de la dificultad no solamente técnica de preparación de esa inmersión, sino de la inmersión posterior, ¿no? ¿Cómo es, Diego, desde el punto de vista más humano, y eso también se refleja un poco en la serie, creo que nos lo cuentes, esa frustración de estar ilusionado realmente por conseguir algo, de creer que puedes encontrarlo,
pues gastar toda esa cantidad de recursos técnicos para poder hacerlo, estar allí y no encontrar nada en un momento dado? Pues efectivamente, y por eso el programa se llama La Búsqueda, porque yo siempre digo que eso es lo importante, el camino, ¿no? Porque al final en encontrar respuestas o llegar a un descubrimiento está muy bien, ¿no? Pero por lo menos a mí me pasa lo que me llena o lo que me hace llenarme de experiencias y me vale para continuar, pues es lo que he aprendido, ¿no? En ese camino. Y yo he tenido la suerte de estar acompañando en estos 4 episodios a personajes maravillosos, arqueólogos de renombre, a gente muy puntera en su campo que me ha enseñado mucho. Y por supuesto que es muy frustrante, ¿no? Cuando te vas a lo más al norte extremo del mundo, al norte del Ártico, o como tú dices, montas una logística brutal para descender a un cenote y que no haya nada. O que me tire 2 semanas en la selva buscando y no encontremos unas ruinas, y con la presión que tienes, lo que llevas arrastrado, la gente que depende de ti, pues efectivamente es muy frustrante, ¿no? Pero eso es parte de la exploración, y eso es parte de lo que hay cuando sales ahí fuera, porque ojalá tuviéramos la certeza de encontrar algo, ¿no? Pero eso es tu compañero, camino. A veces se gana y a veces se pierde, ¿no? Y así es la exploración, como dice él, ¿no? Hay que seguir explorando, hay que seguir buscando y paso a paso, ¿no? Hay que seguir buscando, explorando. Hemos narrado, nos has contado solo una de tus múltiples aventuras. Si os parece, hacemos una pequeña pausa y continuamos enseguida recorriendo el mundo y recorriendo estos lugares asombrosos con Diego Cortijo. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En Castilla-La Mancha Media, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Continuamos en El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión con un programa muy especial. Un programa de auténtica exploración, sobre todo por el invitado que nos acompaña y que, repito, pues es todo un lujo y un placer. Diego Cortijo, hemos hablado de algunas de sus exploraciones que hemos podido ver en la pequeña pantalla en televisión con su serie La Búsqueda de Diego Cortijo en Movistar Plus, en el Canal 0. Pero, claro, hemos abordado solo una aventura y nos quedan muchas por abordar, Diego. Quizá la más personal, no sé si me equivoco, ahora nos corriges, sea la búsqueda de Paititi, esa ciudad perdida, esa ciudad de leyenda. ¿Qué es Paititi, para empezar? Claro, Paititi, fíjate. Paititi se decía que era una ciudad perdida en la selva peruana. De hecho, era un sitio que se confundió durante mucho tiempo con El Dorado. Y eso hizo que muchos expertos pues no le prestaran la atención que a lo mejor tenía, porque Paititi sí aparece en las crónicas, sí aparece en los relatos como un lugar al que al parecer se refugiaron los incas a la llegada de los españoles, un lugar que se encontraba en el Antisuyo, hacia el este de los Andes, y que, bueno, yo estoy convencido de que existe. Estás convencido y, bueno, aquí cabría quizás la pregunta que en muchas ocasiones hemos hecho en El Dragón Invisible a otros invitados, ¿no? A veces detrás de las leyendas o lo que supuestamente son leyendas o mitos hay una realidad, ¿no? Tú estás convencido de ello y sigues en la búsqueda y te has encontrado a lo largo de ese camino, en la búsqueda de Paititi, muchas pistas que desde luego han acabado encajando, por así decirlo, con la realidad. Habría que hablar aquí quizá de, no sé si de Pusaro, ¿no? Y otras cuantas pistas que, como digo, pues te han llevado a pensar que Paititi existe. Sí, no solo efectivamente porque en esos viajes, en esas exploraciones que hemos hecho en la selva peruana, han aparecido cosas. Hay lugares arqueológicos como Pusaro, hemos encontrado relatos del paso de los incas por ahí. ¿Qué es Pusaro, Diego? Por favor, defínelo rápidamente para los oyentes. Sí, Pusaro es un lugar de grabados, de petroglifos en plena selva, ¿no? Que indican pues la presencia de culturas amazónicas en la zona. Y es un lugar fuera de sitio, porque no es habitual encontrar ese tipo de arqueología en plena selva. Y la selva baja en general, pues por las condiciones del terreno y por cómo es explorar ahí, es muy difícil encontrar nada. Es una especie de opart selvático, ¿no? Sí, casi, se podría decir así, ¿no? Pero sí hemos encontrado cosas, aparecen cosas y relatos, y yo mismo he encontrado a científicos de primer nivel, a catedráticos,
que afirman y están convencidos de que Paititi existe porque sí aparece en las crónicas. Se han encontrado documentos y textos que mencionan a los incas en esas tierras del antisuyo, ¿no? Entonces, hay incluso un debate científico, hay un debate académico entre gente que tiene claro que Paititi no es un mito, que es un lugar que estará por descubrir, y gente que sigue pensando que eso es algo anclado al mundo de la fábula y las leyendas y más cercano al mito del Dorado que a un lugar arqueológico. Es sorprendente porque, claro, nosotros como telespectadores o como lectores de algunos de tus trabajos vemos ya el resultado, pero cuando vienes y nos cuentas que son tantos años pues de dura exploración, de dura búsqueda, nunca mejor dicho, pues lo cierto es que sorprende. Nosotros vemos ya el resultado final y parece que eso es cuestión de bueno, hemos llegado aquí, hemos tenido suerte y lo hemos encontrado. Sin embargo, el trabajo que lleva a las espaldas es tremendo. Recorriendo, o mejor dicho, reconduciendo un poco, hay una historia que no quiero dejar pasar porque además gráficamente, sobre todo a nivel visual, pues por suerte o por desgracia ahora estamos en la radio, pero a nivel visual es impactante y es un gran rostro, una gran cabeza labrada en piedra que vosotros encontrasteis y que además aparecía, si no recuerdo mal, incluso en Pusaro, ¿no? En ese mapa en piedra. Sí, mira, es una historia fantástica porque cuando a mí me llega la información de ese rostro, nadie había llegado al sitio. Hablaban de él, pero no se conocía la ruta. Y cuando conseguimos en el año 2012 llegar al sitio, es una de esas cosas que parecen también de película, fuera de lugar. Porque efectivamente estamos hablando de un rostro, tengo que decirte que creemos que es absolutamente natural, pero que tiene unas características muy especiales, y es la nitidez con la que se ve un rostro andino. Es el lugar espectacular en el que está, es en lo alto de una cascada que emana una gran poza, y el lugar es mágico, ¿no? Porque cuando te tiras mucho tiempo, muchos días en la selva, y de repente se abre la selva a esa poza donde un rostro de 7 metros de altura preside el lugar, pues ha hecho que efectivamente ahora se haya convertido incluso en el símbolo de toda la reserva comunal de la zona. Y ahora de hecho están intentando que sea patrimonio de la humanidad, ni más ni menos. Así que el rostro es una de esas cosas que las experiencias más espectaculares y más impactantes que me llevaré. Diego, cuando hablas o te refieres al rostro como algo natural, ¿te refieres a que no está hecho por el hombre? ¿Es una pareidolia lo que se ve allí en comparación con un rostro? Sí, de hecho yo en la última expedición fui con una arqueóloga y podemos ver con más detalle el lugar. Y seguramente se trate de una pareidolia, efectivamente. Lo que pasa es que es un rostro tan nítido, tan bien, es que no hay lugar a confusión, no es querer que estás viendo algo, ¿no? Pero que ha causado un efecto brutal en las gentes de la zona, ¿no? Y que de alguna manera también muchos creen que arrastra una tradición oral como un lugar mágico y de poder de esos antepasados. Bueno, el rostro lo podemos ver, de hecho lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que el público, los oyentes puedan ver, ¿no? ese curioso rostro, que además dais con él de una manera muy curiosa, ¿no? Siguiendo un animal que en cierto modo se estaba acechando y que hasta cierto punto os llevó, ¿no? Un poco hasta... Sí, eso fue muy, muy curioso, ¿no? Cuando llegamos al sitio andábamos por la quebrada y seguíamos unas huellas de jaguar, de otorongo, como le dicen allí. Y llegó un momento que nos estuvo acechando y de hecho tuvimos que parar en una pequeña colina porque nos estaba hostigando el propio jaguar, ¿no? Intentando evadirnos un poco de su ruta, volvimos a dar con la quebrada y fue la que nos dio con el lugar definitivo, ¿no? Nos llevó hasta él, ¿no? De hecho, mi grupo, cuando hicimos el informe al ministerio, de alguna manera intentamos bautizar la laguna como la laguna del otorongo, del jaguar, que es el que nos había llevado hasta allí. La laguna del otorongo, y también bautizasteis ese rostro enorme en piedra como Inca Koc, si mal no recuerdo, ¿no? Inca Koc es la contracción de Incahuacoc, que en Harambuc, que es el idioma de la comunidad de allí, significaba rostro inca. Lo que pasa que, bueno, desde ese año, desde el 2012, han pasado muchas cosas
y causó mucho revuelo la difusión de las imágenes y el que yo llegara a este sitio. De hecho, para los nativos fue bastante ofensivo incluso que un extranjero llegara allí antes que ellos. Y ellos han llegado en posteriores ocasiones y han empoderado el lugar, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo han creado, y ahora mismo es el símbolo de la reserva, es el símbolo de todo el departamento. Y de hecho están en trámites ahí, empiezan a haber medios de comunicación que están intentando difundir el lugar para que sea incluso considerado Patrimonio de la Humanidad. Qué curioso. Patrimonio de la Humanidad también tendría que ser alguno de los logros de Diego Cortijo, porque no aparece reflejado en la serie de Cero, pero recordemos que consiguió la primera foto de una de las tribus no contactadas que hay en el Amazonas, corrígeme si me equivoco, bautizada como la de los Mascopiros, y una foto que además no solamente pues supuso un gran logro, sino que tuvo drásticas consecuencias previas para la consecución de la misma, ¿no? Sí, es un tema muy delicado, porque cuando difundimos esas imágenes lo hicimos por un motivo muy concreto, y es que murió uno de mis guías por la situación delicada que estaban viviendo esa comunidad de Mascopiros, ¿no? Entonces era vital alarmar a todo el mundo de lo que ahí estaba pasando y de la situación delicada que vivía, porque el tema de las comunidades no contactadas pues es complejo, ¿no? Porque es un tema que hay que tratar con mucha cautela por las propias defensas que no tienen con el contacto de los extranjeros, y bueno, pues los incidentes estaban señalando que podía haber otros incidentes posteriores y que podría ser un poco desastroso la gestión de aquello. Siguiendo, Diego, avanzando en esta búsqueda, que, como no nos cansamos de repetir, no se limita solo a estos fabulosos documentales que se han emitido en Cero, en Movistar Plus, pero uno de ellos sí que se ha centrado también en una de esas grandes, no sé si polémicas arqueológicas, podríamos decir, un hallazgo, un descubrimiento que se mueve pues entre los que creen que puede ser obra del hombre o los que defienden que puede ser una obra meramente natural, por decirlo de alguna manera, y con la dificultad, por decirlo de algún modo, de que está bajo las aguas y que, bueno, nos hace pensar, aunque no relacionar, y ahora seguramente nos desmientas todo esto, porque hay gente que habla de Atlántidas, etcétera, etcétera. Son las ruinas de Yonaguni, ¿no?, en Japón, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente. Es un tema un lugar en el que yo había estado en el 2014, pero que sí ha levantado muchas ampollas, porque Yonaguni es de esos lugares que se oyen mucho, y más en estos temas de misterio, ¿no?, que suenan como una ruina subacuática, que puede pertenecer a una cultura antigua que no se sabe. Y yo me di cuenta que no había trabajos documentales sobre el sitio. De hecho, cuando yo llegué en el 2014 me sorprendí cuando supe que fui el primer español en llegar allí, y mi afán en esta serie era ir no solo, sino como un arqueólogo y ver de alguna manera con ojos entrenados qué es lo que estábamos viendo y si podía haber mano humana allí. El gran Claudio Lozano. Efectivamente, y tuve la suerte de que me bendijera con su presencia Claudio Lozano, que si le conocéis pues es un arqueólogo subacuático que ha trabajado para la Universidad de Huelva, que ha estado implicado en proyectos tan fascinantes como las paleocostas de todo Doñana y Huelva, que ha sido incluso vinculado a descubrimientos y hallazgos que podrían hablar de la Atlántida real, ¿no? O restos que podrían coincidir con el mito platónico. Y yo le dije: Claudio, quiero hacer esto y quiero ir allí y necesito a alguien que me dé una opinión sobre el lugar. Yo le expuse la teoría de Masaki Kimura, que es el geólogo marino que había estudiado más el lugar, es el único que había hecho un paper, había hecho un trabajo científico, y sobre la teoría que él tenía sobre el lugar. Entonces el afán de Claudio enseguida me dijo que sí, porque lo que quería era rebatir esa teoría, ver qué había de verdad y, sobre todo, y es lo más importante y que yo me llevo de esa experiencia, afrontar el debate científico. Es decir, mirar el misterio de Yonaguni sin prejuicios,
con lo que allí hay y sin traer los filtros de gente que había contaminado la historia de una forma muy amarillista a lo mejor, y sin los ojos escépticos de gente que por esa contaminación ni siquiera quería mirarlo. Entonces intentar mirarlo sin prejuicios, y nos llevamos sorpresas, claro. Es muy interesante ver ese capítulo, no vamos a narrar porque sería extendernos demasiado lo complejo que fue conseguir sumergirse para poder filmar mínimamente esas presuntas ruinas o formación natural en Yonaguni, por las corrientes, otra serie de tiburones tuvimos también. Sí, todo. Sí. De contrariedades con las que os encontrasteis, ¿no? Pero pregunta de respuesta rápida. Diego, ¿tú qué piensas que hay en Yonaguni? ¿Formación natural o hay algo, digamos, de mano humana? Yo me quedo con lo que me dijo Claudio, que es el experto. Eso es una formación natural. Eso es una estructura, es una colina, pero donde ha habido retoques intencionados, artificiales. Ha habido una adaptación del terreno. ¿Para qué? Pues sinceramente para algo a lo mejor muy sencillo. No estamos hablando de una pirámide, como algunos querían decir, ¿no? Pero simplemente el hombre con pequeñas ayudas en la fractura, pues ha podido usarlo como terrazas de cultivo, como reservorios de agua, como algo que quizás desconocemos, ¿no? Y ahí está el misterio, saber un poco qué fue y sobre todo a qué cultura perteneció. Es una suerte de gran estructura escalonada, ¿no? Para que la gente sí, para que los oyentes, es verdad, iba a preguntar precisamente, sobre todo las fotos más divulgadas, es eso, ¿no? Pues es una estructura grande de unos 300 metros, que tiene una parte mucho más artificial, donde se ven esas terrazas perfectamente escuadradas, y esas terrazas van perdiendo esa definición según se va uno a la cara este de la estructura. Entonces en esa parte es donde detectamos ciertas marcas de cantería que podrían indicar que haya habido intervención humana. Bueno, y otro de los capítulos realmente fascinantes es en el que os vais a Groenlandia para buscar precisamente pues algún tipo de vestigio vikingo en ciertas zonas no tan exploradas como quizá nos gustaría, ¿no? Mira, el irnos a Groenlandia surge de otro de esas fascinantes historias mitológicas, como es Thule, que es como una isla legendaria que se consideraba que estaba al norte de todo lo conocido y no se sabía si era real o no. Pero curiosamente hoy día existe una población en el mundo, una región que se llama Thule, precisamente en honor a ese lugar legendario del que hablaban los antiguos griegos, como el lugar donde surgían los dioses, el lugar donde los monstruos marinos vivían. Y nos fuimos hasta allá, hasta lo más extremo, lo más al norte del mundo, para ver si Thule es real, para ver si los vikingos habían llegado hasta allí, para conocer las rutas de esos vikingos que hoy ya sabemos que llegaron a América mucho antes que Colón. Bueno, es fascinante digamos, las contrariedades en este caso que os encontráis para conseguir llegar a ciertas zonas por los bloques helados con los que os encontrabais, que ríete tú del iceberg de Titanic al lado de todo eso concentrado, ¿no? Es que, bueno, nosotros también tuvimos que afinar mucho las fechas en las que ir, porque es un paraje complicado para explorar. Hay ciertos lugares que solo accedes cuando hay hielo, para poder navegar con los trineos de los Inuit, que eso es una de las experiencias más espectaculares que me llevo también de esta serie, conocer a ese pueblo Inuit y navegar con los trineos de perros por el hielo. Pero esa exploración en el sur de Groenlandia, que hicimos también de la mano de un arqueólogo danés, pasaba por explorar entre fiordos, y esa exploración entre fiordos y esa navegación que hicimos con una Zodiac pasaba por ir entre los innumerables bloques de hielo glaciares que se desprendían del casquete polar, pues que hacían de ello una experiencia increíble, un paisaje alucinante, pero también delicado y complicado para la navegación, ¿no? De hecho, bueno, hay un momento de tensión en el que uno de los guías que contactáis allí dice que lo siente mucho, pero que no podéis seguir, y tú estás como diciendo, te entiendo, pero quiero continuar, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poco el making of de lo que pasó ahí, porque se intuye en la serie, pero me da la impresión de que nos faltan partes por el tema temporal, ¿no? Pues algo así, ¿no? Digamos que teníamos la expectativa de llegar a unos puntos por una ruta entre fiordos, y había más hielo del que pensábamos. Entonces, bueno, quizás mi ingenuidad y sobre todo mi inexperiencia pues hace que yo pudiera pensar que la Zodiac podía ir por allí, yendo más despacio, teniendo más
más calma, pero claro, el capitán de la Zodiac es el que tiene la última palabra y si no quiere arriesgar la embarcación no se mete, claro. Y la verdad es que viendo las imágenes no es de extrañar que lo creyera, ¿no? Y bueno, para acabar, Diego, cuéntanos, porque finalmente sí que conseguís un hallazgo cuando menos curioso en esas tierras, ¿no? Sí, efectivamente, aunque parezca increíble, yo entiendo que la gente sea escéptica, ¿no? Pero es que encontramos un asentamiento vikingo, así tal cual os lo digo, ¿no? Lo que pasa es que los restos vikingos, y sobre todo en Groenlandia, pues apenas es una acumulación de 4 piedras que se encuentran hoy día pues bajo la vegetación y que son de hecho muy poco, son muy difíciles de ver o identificar, ¿no? Pero sí pudo documentar Ole Guldager, que fue nuestro arqueólogo, a la vera de un lago ahí en el fiordo de Tassermute, restos de una granja, de un establo, de una vivienda de los vikingos, lo que atestiguaba un poco la presencia en la penetración de esos fiordos de los vikingos, ¿no? Entonces el ser parte de eso, después de toda la exploración que habíamos vivido, pues era un broche maravilloso a esa exploración que hicimos en Groenlandia. Jesús, fíjate, esto es impresionante porque habrá gente que piense, bueno, si al final el hallado son 4 piedras, pero esto va mucho más allá, ¿no? Es realmente más impactante de lo que pueda parecer. Desde luego, como bien dices, habrá gente que piense eso, ¿no? Pero es increíble lo que se encuentran, ¿no? Y yo creo que también a veces el fruto, ¿no? De dar con esas 4 piedras que la gente puede pensar, pero lo que significan, lo que realmente valen, por decirlo de alguna manera. La aportación real y sobre el terreno, ¿no? La aportación científica para claro. Sobre todo, que para mí no es tan importante más que el camino que hicimos y lo que vivimos y lo que yo aprendí para llegar allí, ¿no? Diego, seguro que alguno que nos está escuchando está preguntándose, ostras, a mí me apetece esto de la exploración, me gustaría ir a los lugares donde va Diego o hacer cosas ligeramente parecidas. ¿Qué recomendarías a aquellos aventureros que se estén planeando algo así, escuchando ahora mismo Dragón Invisible? Pues sobre todo que no escuchen a nadie y que sigan su intuición y su pasión, y que, porque si yo hubiera escuchado a toda la gente que me decía que eso no se podía o que para qué, pues no hubiera salido de casa. Así que cojan los pocos ahorros que tienen, que luego no hace falta tanto dinero, dependiendo del plan en el que vayas, pero con una mochila a las espaldas se consiguen muchas más cosas de lo que uno piensa. Pues Diego, de verdad, lo decimos muchas veces, pero en este caso lo decimos yo creo que con mucho corazón también, ¿no? Ha sido un auténtico placer, un auténtico lujo contar con alguien de tus características, con tu ilusión, con tu pasión, con tus ganas, que ha logrado lo que tú has logrado en el Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Así que por mi parte, y entiendo que también por la de David, por la mía. Claro, pues muchísimas gracias, de verdad. Y por la de todos los oyentes, que es importante. Hombre, yo a vosotros, porque habéis estado ahí desde siempre, habiendo tele o no habiendo tele, y eso es lo importante, porque sé que además compartimos una pasión y una ilusión por estos temas. Y lo que yo siempre digo, la búsqueda, y esto lo entendéis perfectamente, es la búsqueda de más preguntas, de seguir preguntándote, de dudar, porque si estamos en enigmas, estamos entre misterios, estamos entre estas cosas, es porque nos gusta preguntarnos y estar en una perpetua inquietud, ¿no? Pues con esa perpetua inquietud estoy convencido de que no será la última vez que estés con nosotros en estos micrófonos contándonos tus increíbles, inmensas aventuras. Así que lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima, Diego. Muchísima suerte en tus proyectos. Gracias, chicos. Hasta otra. Y como siempre, llegamos al final, una semana más en la que deseamos que hayáis aprendido, que hayáis disfrutado y en esta ocasión, quizás más que nunca, David, que hayan descubierto, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que Diego Cortijo es el ejemplo vivo de aquello que dicen los sabios, y si lo dicen por algo será, y con toda la razón, de que lo importante cuando intentas llegar al final de la carrera quizá no sea encumbrar la meta, sino mostrar el camino recorrido. Tan cercano a la frontera que mezclan los idiomas con aroma de mezcal y todo.
Pues sí, desde luego un lujo que no nos cansaremos de repetir y de insistir en él, haber contado, haber tenido en los estudios del Dragón Invisible a un explorador cuya suela, ¿no? Ese periodismo del que tanto hablamos a veces, periodismo de suela, pues esta investigación de suela, la de Diego Cortijo, que ha estado en lugares que ningún otro hombre ha pisado. Efectivamente, y lugares que se pueden contemplar cómodamente en gallumbos y tumbados en un cómodo sofá, pues bajo demanda en Movistar Plus, en el Canal 0, se pueden disfrutar esos 4 programazos de esta búsqueda de Diego Cortijo. Una búsqueda que desde aquí te recomendamos ver, como no, pondremos algún enlace para que los oyentes tengan más datos y puedan localizar rápidamente estos programas y disfrutar, porque yo creo que tanto a nivel de contenido como a nivel de factura, a nivel visual, los van a disfrutar sin ninguna duda. Efectivamente, Jesús, un placer estar aquí contigo una vez más en el Dragón Invisible y sobre todo con invitados como este. Pues sí, nosotros, como siempre, os recordamos que ahora llega vuestro turno, el turno de formar parte del Dragón y darle forma a esta aventura radiofónica con las herramientas que, como siempre recordamos, tenéis a vuestra disposición. El Twitter, @dragón_cmm, nuestra página oficial en Facebook, El Dragón Invisible, donde cada día, todo hay que decirlo, somos más y eso nos hace especial ilusión. Y como no, el mail siempre a vuestra entera disposición, eldragoninvisible@cmmedia.es. Todos los medios abiertos las 24 horas del día. No todos pueden decir eso. Efectivamente, y lo que está también abierto las 24 horas del día son las diferentes plataformas de descarga de este nuestro programa del Dragón Invisible a través de www.cmmedia.es, como no también en iVoox y en iTunes. Lo dicho, insistimos, con el deseo de que hayáis disfrutado, nos despedimos una semana más y os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio Castilla-La Mancha, en el Dragón Invisible. Un fuerte abrazo. Una historia que